La sabiduría es la comprensión de la perspectiva de Dios y la reacción en las diferentes situaciones, la forma como reaccionamos ante ellas, ante esas adversidades. La sabiduría nos proporciona las fuerzas para permanecer firmes en la fe y obedecer la voluntad de Dios. También nos ayuda a aceptar las vicisitudes de la vida. Por eso una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, la segunda parte de los beneficios de la sabiduría. Y podríamos mirar que la palabra que esta mañana nos acompaña habla también de consecuencias si no tenemos sabiduría, pero queremos resaltar lo bueno, no lo malo. Andar con sabiduría nos ayuda a tomar las decisiones correctas para nuestra vida y ¿sabe qué? Nos protege de tener consecuencias nefastas que muchas veces nos llevan al consumo en la tristeza. La palabra de hoy que nos acompaña es Proverbios 2, 10, 15. Dice la palabra, voy a leer solo hasta el 12. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría nos capacita para manejar toda situación y relación difícil. La sabiduría nos ayuda a trabajar de manera más inteligente, no más arduamente. Aquellos que tienen la sabiduría de Dios la deben demostrar en su forma de vivir, porque Dios, ¿cómo da la sabiduría? Sería una pregunta. Jehová, Jesucristo, da la sabiduría. Es de su boca que viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los que son rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Es el que preserva el camino de sus santos. Entonces, ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde tú debes estar. Porque ahí es donde vamos a entender lo que es la justicia, el juicio y la igualdad de todo buen caminar. La sabiduría divina es esa capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y es actuar de acuerdo con esos principios bíblicos que Él nos ha dado. Pero, ¿en qué nos beneficia ser sabios? Miren, podemos tener mayor conocimiento de lo que es Dios, de cómo sus atributos son para mí palpables, vivibles y cómo Él quiere que yo también tenga esos atributos. Porque tener sabiduría nos beneficia para tener una dirección correcta hacia dónde vamos. Porque tener sabiduría nos beneficia porque hay una protección divina de Dios sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia. Porque hay esa fuerza, ese poder de Dios. Porque trae esa paz, esa satisfacción, esa felicidad. Porque hay una buena imagen de mí mismo. Porque los caminos se abren en bendición y en prosperidad. Pero ¿saben también por qué? Porque el Señor me dará una buena salud y una larga vida. La sabiduría o la experiencia de vivirla es tener un carácter que se va a ir desarrollando con la aplicación de una inteligencia cuando debo tener una experiencia propia. Debo obtener conclusiones que nos den un mayor
entendimiento, que yo pueda saber por qué hoy vivo esta consecuencia, por qué hoy estoy pasando por esta aflicción, porque aquí es donde yo entro con capacidad para reflexionar, porque hoy entro yo con capacidad de sacar unas conclusiones sabias, porque Dios me ha dado discernimiento de lo que es verdad, de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay 7 pilares de la sabiduría según la Biblia y funcionan como las columnas para ser sostenidos nosotros en el tiempo. La columna de la rectitud. Yo debo ser recta en las cosas que hago y digo. Así me deben ver los demás, como una persona recta. La columna del conocimiento. La columna de la instrucción. La columna de la prudencia. La columna de la discreción. La columna del temor a Dios, la columna de la justicia. Todo esto es fundamental para que yo pueda edificar sólidamente una casa espiritual que es en mi vida. Yo soy iglesia, cada uno de ustedes es una iglesia, cada uno de ustedes es una casa espiritual. Ustedes no son carne. Ustedes no fueron paridos para el mundo, ustedes fueron paridos con gloria, con el amor de Dios, para que cada uno edificase su casa y con su iglesia, que es su propia familia. Hacer una casa espiritual es saber que están los frutos del Espíritu allí, que hay amor, hay manifestación de amor, de paz, que existe la bondad, que tengo un corazón manso ante el que me ofende, me humilla, que sé entender cómo me relaciono con el que está triste, con el que está dolido, con el soberbio. Aquí actúo motivado por la compasión. Esas son las acciones que dan como resultado los buenos frutos, porque la sabiduría que viene del Señor no crea división. Entonces, vivir en sabiduría es vivir en obediencia. ¿Y en obediencia a quién? A Dios. Dice, y es decir, a su palabra. Hay una palabra que dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo no quiero sentir esa vergüenza, pero el que me guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, cabría definir la sabiduría como ese conocimiento exacto de las cosas, como el conocimiento perfecto de cuanto el hombre puede llegar a a aprender, a asimilar, a hacer como si fuera suyo. Qué características tan potentes, porque el Señor es el que da la sabiduría, porque de Él viene el conocimiento y la ciencia, brotan de sus labios. Por eso un médico no puede decirle a usted que es que usted va a vivir 2 días. El que tiene ya establecido su partida es Dios, nadie más. Pero ustedes le creen al hombre y no le creen a Dios. Él da sabiduría a la gente justa con los demás. Él protege a los que viven de manera honesta. Él cuida el camino de los justos. ¿Saben una cosa? Lo principal de iniciar para ser sabio comienza por honrar al Señor. Conocerlo a Él, conocer al Santísimo es tener inteligencia. La discreción forma parte y se relaciona con la inteligencia, porque la discreción puede definirse como la habilidad para discernir lo que es correcto o apropiado en determinada situación. Es la capacidad de tomar esas decisiones informadas y considerar cuáles serían las consecuencias de lo mismo. Así que la inteligencia se refiere a cuál es su capacidad para aprender, para comprender y para aplicar los conocimientos. Pudieran parecer diferentes estos términos,
pero están íntimamente relacionados. Por eso es que la discreción es necesaria para que proteja nuestra inteligencia. Si no sabemos cómo usar la información que hemos adquirido, podemos cometer errores, podemos ser imprudentes, podemos tomar malas decisiones en nuestra vida. La discreción nos ayuda a evitar esas situaciones peligrosas. Así que busque esa circunstancia para ser sabia o sabio. En Proverbios 2:11, la palabra nos recuerda la importancia de ser discretos en nuestras vidas. Es una virtud ser discreto, nos protege y nos ayuda a utilizar nuestra inteligencia de manera sabia. El versículo nos dice, sé cuidadoso y considera las consecuencias de tus acciones. La discreción en nuestra vida nos hace más sabios y nos hace tomar decisiones mucho más sabias. Así que no olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.